Muy buenas noches. Agradecemos su amable presencia en este servicio, un servicio sanador de la ciencia cristiana desde Tercera Iglesia en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 150. Leeré el primer verso. Cuán grande en amor y piedad es el Rey. Acciones de gracias traemos a Él. Anciano de días, el gran Creador, Él cambia en dichas y gozo el pesar. Himno número 150. Leeré de la Biblia y pasajes correlativos de ciencia y salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La lectura de esta semana se inspiró en el concepto de renovación espiritual. La Biblia, Nueva Traducción Viviente. Isaías, miren, estoy creando cielos nuevos y una tierra nueva, y nadie volverá siquiera a pensar en los anteriores. Alégrense, regocíjense para siempre en mi creación. Y miren, yo crearé una Jerusalén que será un lugar de felicidad, y su pueblo será fuente de alegría. Me gozaré por Jerusalén, y me deleitaré en mi pueblo, y el sonido de los llantos y los lamentos jamás se oirá en ella. Salmos. Que todo lo que soy alabe al Señor. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte, me corona de amor y tiernas misericordias. Segundo de Crónicas. El rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén,
acompañado por los sacerdotes y los levitas, toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante. Allí el rey les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor, cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con toda el alma. Prometió obedecer todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo. Además, exigió a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín que hicieron una promesa similar. El pueblo de Jerusalén lo hizo y renovó su pacto con Dios, el Dios de sus antepasados. Josías quitó todos los ídolos detestables de toda la tierra de Israel y exigió que todos adoraran al Señor su Dios. Durante el resto de la vida de Josías, no se apartaron del Señor, Dios de sus antepasados. A los romanos. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Jeremías. Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto a pesar de que los amé, como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Juan. Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. Maestro, le dijeron a Jesús, la ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Y les dijo, el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Entonces Jesús le dijo a la mujer, ni uno de ellos te condenó. Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida.
a los romanos: ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Segunda de Pedro. Ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y el Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Lucas. Otro día de descanso, un hombre que tenía la mano derecha deforme estaba en la sinagoga mientras Jesús enseñaba. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos vigilaban a Jesús de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Pero Jesús sabía lo que pensaban y le dijo al hombre con la mano deforme: ven y ponte de pie frente a todos. Así que el hombre pasó adelante. Entonces Jesús les dijo a sus acusadores: tengo una pregunta para ustedes. ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Miró uno por uno a los que lo rodeaban y luego le dijo al hombre: extiende la mano. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Marcos. Cuando llegaron a Bethsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó: ¿puedes ver algo ahora? El hombre miró a su alrededor y dijo: sí veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Hechos. Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina.
Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Isaías: ¿acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Ezequiel: yo, el Señor soberano, los reuniré de entre las naciones a donde fueron esparcidos. Les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo, para que obedezcan mis decretos y ordenanzas. Entonces verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y de la ciencia y salud con la llave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Sintamos la energía divina del Espíritu que nos lleve en vida nueva y no reconoce ningún poder mortal o material capaz de destruir cosa alguna. El científico cristiano, comprendiendo de manera científica que todo es mente, comienza a destruir el error con la causalidad mental, la verdad del ser. Ese correctivo es un alterante que llega a todas las partes del organismo humano. Según las Escrituras, sondea las coyunturas y los tuétanos y restablece la armonía del hombre. Aquel a quien el brazo del Señor se ha revelado, creerá a nuestro anuncio y, regenerado, se elevará en vida nueva. Sabiendo que el alma y sus atributos se manifestaban eternamente por medio del hombre, el Maestro sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, oído a los sordos, pies a los cojos, revelando así la acción científica de la mente divina sobre mentes y cuerpos humanos, y dando una mejor comprensión del alma y la salvación. Jesús sanó la enfermedad y el pecado por un mismo procedimiento metafísico. Al enfermo que tenía la mano seca, le dijo: extiende tu mano. Y ésta le fue restaurada sana como la otra. Cuando perdonó a la mujer adúltera, le dijo: vete y no peques más. Su ejemplo consumado fue para la salvación de todos nosotros, pero solo a condición de que hagamos las obras que Él hizo y que enseñó a hacer a lo demás.
Su propósito al curar no era solo restaurar la salud, sino demostrar su principio divino. Estaba inspirado por Dios, por la verdad y el amor en todo lo que dijo e hizo. La ley de Cristo, la verdad, hace que todas las cosas sean posibles para el Espíritu, pero las llamadas leyes de la materia tratarían de hacer ineficaz al Espíritu y extinguir obediencia a códigos y exigir obediencia a códigos materialistas, apartándose así de la base de un solo Dios, un solo legislador. Las supuestas leyes que producen el cansancio y la enfermedad no son leyes de Dios, porque la legítima y única posible acción de la verdad es producir armonía. Las leyes de la naturaleza son leyes del espíritu, pero los mortales generalmente reconocen como ley aquello que oculte al poder del espíritu. La mente divina legítimamente le exige al hombre toda su obediencia, afecto y fuerza. No se hace reserva para lealtad menor alguna. La obediencia a la verdad le da al hombre poder y fuerza. La sumisión al error resulta en pérdida de poder. La verdad echa fuera todos los males y métodos materialistas con la verdadera ley espiritual, la ley que da vista al ciego, oído al sordo, voz al mudo, pies al cojo. Si la ciencia cristiana no honra la creencia humana, sí honra la comprensión espiritual, y solo la mente única tiene derecho a que se le honre. La ciencia cristiana trae al cuerpo la luz solar de la verdad, que vigoriza y purifica. La ciencia cristiana obra como un alterante, neutralizando el error con la verdad. Cambia las secreciones, expulsa humores, disuelve tumores, relaja músculos rígidos y restaura la salud a huesos cariados. El efecto de esa ciencia es incitar a la mente humana a un cambio de base, sobre la cual pueda dar lugar a la armonía de la mente divina. Aplicando en la práctica las reglas de la ciencia, la autora ha restablecido la salud en casos de enfermedades tanto crónicas como agudas, en sus formas más graves. Se han cambiado secreciones, se ha renovado el organismo, se han alargado extremidades encogidas, se ha devuelto la flexibilidad de articulaciones anquilosadas y se ha restaurado a su estado normal a huesos cariados. He restituido lo que se denomina la sustancia perdida de los pulmones, y se han establecido organismos sanos donde la enfermedad era orgánica. La ciencia cristiana sana la enfermedad orgánica tan positivamente como sana lo que se llama enfermedad funcional, porque solo se requiere una comprensión más completa del principio divino de la ciencia cristiana para demostrar la regla superior. La regla y la perfección de su operación nunca varían en la ciencia.
La ciencia divina del hombre está tejida en una sola tela unificada, sin costura ni rascón. La mera especulación o superstición no se apropian parte alguna del divino vestido, mientras que la inspiración restituye el vestido entero de la justicia de Cristo. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la rendición de nuestro cuerpo. Pablo. La verdad eterna está cambiando al universo. A medida que los mortales se despojan de sus pañales mentales, el pensamiento se despliega en expresión. Sea la luz, es el mandato perpetuo de la verdad y el amor, que convierte el caos en orden y la discordancia en la música de las esferas. ¿Es el error lo que está restaurando un elemento esencial del cristianismo, a saber, la curación apostólica y divina? No, es la ciencia del cristianismo lo que la está restaurando, y es la luz que resplandece en medio de las tinieblas y que las tinieblas no comprenden. La curación física en la ciencia cristiana resulta ahora, como en tiempos de Jesús, de la operación del principio divino, ante la cual el pecado y la enfermedad pierden su realidad en la conciencia humana y desaparecen tan natural y tan inevitablemente como las tinieblas ceden lugar a la luz y el pecado a la reforma. Sanar al enfermo y reformar al pecador es una misma cosa en la ciencia cristiana. Ambas curaciones requieren el mismo método y son inseparables de la verdad. El científico cristiano genuino aumenta el poder mental y moral de su paciente y desarrolla la espiritualidad de éste al restablecerlo físicamente por medio del amor divino. Jamás supuse que el mundo vería inmediatamente inmediatamente el fruto total de la ciencia cristiana, o que no se seguiría creyendo en el pecado, la enfermedad y la muerte por tiempo indefinido. Pero esto sí afirmo, que como resultado de enseñar ciencia cristiana, la ética y la templanza han recibido un impulso. La salud se ha restablecido y la longevidad aumentado. Si tal es el fruto presente, ¿qué no será la cosecha cuando esa ciencia sea más generalmente comprendida? Gloria a Dios y paz a los corazones que luchan. Cristo ha rodado la piedra de la puerta de la esperanza y fe humanas, y mediante la revelación y la demostración de la vida en Dios, las ha elevado a una posible unión con la idea espiritual del hombre y su principio divino,
el amor. Oremos por esta congregación, primero en silencio, después diremos juntos, en voz alta, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Cantemos el himno número 140. Si con la mente en santidad tú purificas lo que ves, por cada sacrificio ya un gran tesoro Dios dará. Himno número 140.
Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de testimonios del miércoles a las 5:30 de la tarde. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Todos los servicios se llevan a cabo en línea y en persona. Tercera Iglesia mantiene una sala de lectura en el primer piso de este edificio. La sala de lectura ofrece un lugar tranquilo para la oración y el estudio, y todos son bienvenidos. Aquí puede comprar libros y grabaciones sobre la ciencia cristiana. El horario de la sala de lectura es de lunes a viernes, de la 1 hasta las 4 de la tarde. Tercera Iglesia ofrece clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes todos los domingos. En la escuela dominical, los estudiantes aprenden cuánto Dios los ama. También aprenden sobre los personajes y las lecciones de la Biblia y el poder sanador de la verdad. Para obtener más información sobre horarios y clases, envíenos un correo electrónico a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora todos ustedes, presentes y en línea, están invitados a compartir experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y apoyar a la congregación con oración. Si está escuchando por teléfono y le gustaría compartir un testimonio, presione el asterisco y luego el número 6. Nuestro técnico Mateo está escuchando y activará su voz. En este momento tendrá la palabra. Favor de hablar directamente al micrófono de su teléfono. No use el altavoz para que podamos escucharlo mejor. Si está asistiendo por Zoom, favor de activar su micrófono y tendrá la palabra. Hola, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por el servicio y por toda la sabiduría que nos compartieron hoy esta noche. Estoy muy agradecida de poder escuchar eh, este servicio y me gustaría compartir una experiencia que tuve, una sanación. Y fue así, hace menos de un mes estuve yo am, estuve yo en mi trabajo y nos estaban llegando la temporada de los aumentos de sueldo y yo supuestamente y sobre todo algunos pues nos dijeron que nos iban a aumentar el sueldo porque estaban muy agradecidos con nosotros por todo el trabajo que habíamos hecho durante este periodo. Y entonces, pues durante este último año, fue un poco difícil porque pues tuvimos muchos cambios en la institución y yo no estaba segura si en muchas ocasiones cómo liderar y cómo hacer los cambios necesarios, pero en todos los momentos
oré y estudié todos los textos de la señora Mary Baker Eddy y la Biblia, y eso me había ayudado mucho a entender la definición del trabajo que realmente es espiritual, en vez de verlo como un deber o un castigo que a veces aparece ser así. Entonces, estuve orando mucho y estaba muy agradecida por por el salario, y ya cuando llegó la hora, em, yo cuando llegó el momento de recibir el sueldo, me di cuenta que no me habían dado lo prometido. Entonces mi sueldo seguía igual. Así que hablé con mi jefe, el director de la institución, y le dije muy amablemente que había notado que no estaba el cambio y quería saber si hubo algún error. Y tuvimos una charla muy incómoda con los otros administradores del instituto, y en esta conversación me hizo entender que no se acordaba que me iban a dar un aumento de sueldo y que estaba básicamente cancelado. Y era muy difícil escucharlo, pero me impulsó a estudiar más, a estudiar las palabras, la interpretación de la Biblia de la señora Eddy. Y por medio de este estudio pude ver que realmente no era un castigo, no era una limitación. Yo lo estaba viendo así, que el trabajo me estaba limitando. am, y por medio de esta experiencia pude ver que mi único jefe en el mundo es Dios, y que mi único trabajo es amar y ser espiritual y am, entender mi rol como parte del mundo espiritual. Y esas son las enseñanzas que vimos, que leímos, estudiamos en el libro de la ciencia. Sabía que no importaba lo que iba a pasar, pero que Dios estaba en control. Y me di cuenta que estaba muy confundida pensando que mi jefe estaba en control o que yo estaba en control, pero el caso realmente era que Dios siempre había estado y siempre va a estar en control. Y eso me alivió muchísimo. Y hace poquito, cuando escuché la lectura sobre la ciencia de la Navidad, el ponente habló de eso, de que podemos saber y reconocer la verdad en la ciencia cristiana, porque la verdad es lo que nos hace libre, nos brinda esta libertad de pensamiento, de sentir, y esa libertad solo viene cuando estamos en contacto con nuestros seres verdaderos, nuestros seres espirituales. Y es exactamente lo que yo sentí. Y pues entonces pasaron unas semanas y todo seguía igual. Y luego en el trabajo yo había pedido una exención de la vacuna, lo cual me habían dado, yo siempre lo había pedido como estudiante de la ciencia cristiana, y de repente me lo dieron. En este caso también respetaron los derechos que todos tenemos en este país, pero un día, poquito después de esta conversación, me comentaron en el trabajo que tenía que reunirme con el jefe, y entonces y me hicieron entender que era algo que tenía que ver o con mi sueldo o con esta excepción de la vacuna. Entonces llegué y no sabía, cuando llegué a la junta,
no sabía si me iban a correr o si me iban a aumentar el sueldo. Y era una sensación muy peculiar, pero me impulsó a seguir orando, a seguir rezando. Y ya cuando llegué a la junta era muy clara la idea de que pertenezco al mundo espiritual, no al mundo de trabajo que es material. Y pues estando ahí inmediatamente, mi jefe me dijo que él se había acordado que sí me iban a dar el aumento de salario y me pidieron perdón porque no se acordó bien y me dijo que pues lo iban a subir muy pronto, dentro de 2 meses. Y no mencionó nada de la vacuna. Después, pues sí mencionaron que ellos sí estaban respetando mis derechos como miembro de la ciencia cristiana y que no me iban a obligar a vacunarme solo y podría guardar mi trabajo y también que iba a recibir un poquito más del sueldo. Y estaba muy agradecida, pero más de eso estaba agradecida porque antes de esa conversación recibí esa sensación de libertad por medio del estudio, por medio de la oración. Y era una libertad que no tenía límites y que realmente no estaba vinculado con el trabajo, sino con el mundo espiritual. Y por eso estoy muy agradecida. Muchas gracias. Gracias. Yo también quisiera dar gratitud por el poder que sana la ciencia cristiana. A veces nos llegan sugerencias de enfermedad o frustración por la noche cuando bajamos la guardia. Los pensamientos pueden repetirse o el dolor puede parecer más fuerte. La señora Eddy en Ciencia y Salud llama a estas sugerencias mentales agresivas y son agresivas de vez en cuando. También nos muestra cómo refutarlos en el pensamiento antes e incluso después de que puedan tomar forma en síntomas físicos. Había estado yo orando con un amigo que estaba experimentando síntomas parecidos a los de un gripe. Estábamos negando la realidad de estas sugerencias y afirmando su expresión de amor divino, íntegro, libre, en perfecta salud. Pero un día después, en medio de la noche, me desperté con dolor de cabeza. Era consciente de cómo las sugerencias intentan entrar por la noche cuando no estás tan atento como durante el día. Por lo que refuté la sugerencia de inmediato. Le dijo, no tienes ningún oyente aquí. Como hija de la luz divina, la mente divina, yo solo puedo experimentar claridad y paz, serenidad y alegría. Con eso me volví a dormir. El dolor de cabeza desapareció por completo. Pero unas horas más tarde me desperté sintiendo que mi temperatura aumentaba. Nuevamente dije, no me lo creo. La fiebre es solo una manifestación de miedo. Y yo no tengo miedo. No puede ser porque solo puedo yo reflejar el amor divino, omnipotente. Nada más tiene poder. La Biblia nos dice que el amor perfecto echa fuera el miedo. Y me volví a dormir cómodamente con una temperatura normal. Pero unas horas más tarde, de nuevo me despertó el sonido de mi tos, acompañando de dolor de garganta y de secreción nasal. Me di cuenta de que estos eran los síntomas
que mi amigo había estado experimentando. Sonreí y me negué a aceptar esa mentira sobre mí, sobre él o sobre cualquier otra persona. Afirmé y sentí la presencia reconfortante del amor divino, el espíritu de la Navidad, la paz, la alegría y la luz, una luz espiritual. Y me dormí el resto de la noche y desperté en buena salud. Vi que esta verdad sobre mí era cierto para mi amigo, para todos en mi comunidad y para todos en el mundo. Estoy muy agradecida de que tengamos las herramientas, la guía divina para eliminar la idea de enfermedad de cualquier tipo, en cualquier momento. Es la verdad en el libro Ciencia y Salud por Mary Baker Eddy. Esta verdad ha sido una lección, una guía y una forma de vida para mí. Gracias a todos por su presencia, su oración y sus testimonios. Concluimos esta reunión cantando el himno número 218. Vida que todo renovó, la tierra, el hombre y su pensar. De tu rocío en el frescor, mis pies a ti dichosos van. Himno número 218.